Al caer la tarde, llega la calma. El sol engalana con los colores más variados de la región del Alto San Jorge y el canto de las aves anuncia la llegada de la hora más fresca. En ese momento empieza a anochecer en el Valle del San Jorge, un programa de la emisora de la Fundación San Isidro y la Fundación Educativa de Montelíbano dedicado a la difusión y el goce de la literatura y otras expresiones artísticas. Todos los jueves desde las 6 de la tarde en la 105.0. Muy buenas tardes. Mi nombre es Javier Riveros y desde ya les doy la más cordial bienvenida al programa Anochecer en el Valle del San Jorge, bajo la dirección general de Jorge Velázquez, con el respaldo de Domingo Sotelo en el control máster de la 105 y con el soporte técnico en la preproducción de los profesores William Figueredo y Jair Bravo. Este espacio radial de la Fundación San Isidro y la Fundación Educativa de Montelíbano los acompañará cada jueves desde las 6 hasta las 6:30 de la tarde. Anochecer en el Valle del San Jorge es un programa cultural para que conversemos de literatura, para que comentemos la vida y obra de los grandes escritores de Córdoba, Colombia y el mundo. También para que escuchemos entrevistas y fragmentos de las obras. Sin embargo, este espacio también tratará sobre música, teatro, cine, pintura y todo lo relacionado con el arte. En fin, este espacio tiene como objetivo establecer un diálogo, una charla, un puente de comunicación para el entendimiento, la difusión y el goce de las expresiones artísticas, pero sobre todo la literatura. Esta tarde nos acompaña la maestra Claudia Garzón. Ella es docente de Lenguaje y Comunicación de la Fundación Educativa de Montelíbano. Buenas tardes, Claudia. Cuéntale a nuestros oyentes el origen del nombre de nuestro programa. Buenas tardes para todos nuestros oyentes en el Alto de San Jorge. Anochecer en el Valle de San Jorge adapta su nombre del tercer libro de poesía Amanecer en el Valle del Sinú de Raúl Gómez Hatín, profesor, dramaturgo y poeta cordobés, que es el invitado en nuestra primera serie de programas. Claudia, ¿qué te parece si antes de continuar vamos con las efemérides? Perfecto, Javier. Los días pasan, pero siempre hay fechas importantes por recordar. Nacimientos, publicaciones, conmemoraciones, hitos históricos, fechas relevantes para la humanidad desde el mundo artístico. Anochecer en el Valle del San Jorge presenta Efemérides. Perfecto. Recordemos que un 8 de agosto del año 1879 nace Emiliano Zapata, líder mexicano que con el grito de guerra, tierra y libertad y junto a Pancho Villa lideró la Revolución Mexicana. El 9 de agosto, pero de 1828, nace León Tolstoy, escritor de origen ruso, autor de obras como Iván el Imbécil, Ana Karenina, La Guerra y la Paz, entre otras. Un 10 de agosto de 1801 muere Félix María Samaniego, poeta y escritor español, famoso por sus fábulas morales. El 11 de agosto de 1911, es decir, hace 98 años, nació Mario Moreno Cantinflas, actor y comediante mexicano, Premio Globo de Oro en 1957. Además, una de las figuras emblemáticas de la cultura mexicana, que aportó en gran medida a la cinematografía en habla hispana. Por otra parte, un 13 de agosto de 1999 es asesinado en la ciudad de Bogotá el periodista y humorista Jaime Garzón, cuando iba a su lugar de trabajo en la emisora Radionet. Anochecer en el Valle del San Jorge, un programa de la emisora de la Fundación San Isidro y la Fundación Educativa de Montelíbano dedicado a la difusión, el goce de la literatura y otras expresiones artísticas. Escúchenos en la 105.0. Anochecer en el Valle del San Jorge. Claudia, ¿quién es Raúl Gómez Hatín? ¿Cuál es su origen? ¿Qué hizo? ¿Qué amó? ¿En qué trabajó? ¿Qué debemos saber para acercarnos a su vida y a su obra? Javier, nuestro invitado Raúl Gómez Hatín nació el 31 de mayo de 1945. En palabras del mismo poeta, abro comillas,
Desde muy niño mi vida se la aposté al arte, específicamente a la literatura. La poesía me ha deparado, no precisamente costado, locura, pobreza y soledad. Además trabajo, muchísimo trabajo, pero también me ha traído ocio, gran alegría y amigos. No soy pues un hombre amargado, sino simplemente un estoico. Me limito a decirle a otros de mi dolor, de mi placer de estar vivo, mirando el río El Sinú, las murallas de Cartagena o el rostro de alguien que de alguna manera trasciende y me dice que el mundo está vivo, cierro comillas. Hatim, profesor de geografía en el Colegio Marcelino Polo de Cereté, también fue estudiante de Derecho, actor y dramaturgo de teatro en Bogotá con la Escuela del Teatro Libre, pero ante todo fue un trashumante, un vagabundo en el mejor sentido de la palabra, un soñador, un poeta. Mira, yo averigüé que Joaquín Pablo Gómez, el padre del poeta, fue un ilustre cartagenero, abogado. Su mamá, Lola Hatim Safar, era una exótica mujer de origen libanés. El gusto literario en buena parte se lo heredó Gómez Hatim a su padre, la sencillez y el amor profundo a su madre, la sensibilidad tal vez a los dos. La pareja de esposos venían de matrimonios fracasados, sin embargo hallaron empatía y se casaron en Cartagena. Se fueron a vivir a Lorica, pero el señalamiento del pueblo a los concubinos hizo que se marcharan a Cereté. Allí en Cereté fue donde el poeta creció y tuvo los primeros contactos con la literatura, la filosofía y la mitología, entre otros temas. Lola Hatim prodigó más amor sobre su hijo menor, el pechichón, como son conocidos los hijos menores o últimos en las familias de esta parte del país. Sin embargo, Claudia, es muy común que cuando uno no tiene un acercamiento demasiado fuerte con la poesía, sienta que el escritor, el poeta, el artista en sí, es un ser como de otro planeta. Y no es así, porque tal vez tiene más elementos de un hombre común. Pero sí hay una diferencia que me gustaría que nos explicaras. ¿En qué momento nace el poeta y en qué momento nace el escritor? Bueno, el poeta nació en el momento en que vio la necesidad de plasmar poéticamente su mundo, sus experiencias, sus recuerdos, sus temores y por supuesto sus amores. El escritor, en cambio, nació un tiempo después y se consagró cuando publicó Retratos, un libro de poemas que trata la nostalgia de la infancia perdida y que añora la niñez vivida. Seguramente nuestros oyentes se preguntarán el porqué de la diferencia. En ese orden de ideas, ¿se puede ser poeta sin necesidad de ser un escritor? Javier, el periodista Juan Gozaín, familiar del poeta en un lejano grado de consanguinidad, manifestó en una entrevista que Raúl Gómez Hatim, de joven, es decir, en sus años de estudiante de bachillerato, era un poeta sin poemas. Ahora bien, hablar de la obra de un poeta es hablar de su vida. No se puede pensar, es muy difícil contradecir, que un poeta o un escritor no deje en sus escritos parte de su vida, momentos que desean hacer memorables o hasta borrar. Así pues, los poemas de Hatim que tratan de su niñez fueron publicados cuando ya él era un hombre hecho y derecho, pero en esos momentos él recuerda a su abuela, a su madre, a su padre, y entonces trata los recuerdos de la infancia. Ya de niño era un poeta, vio y vivió sus experiencias de forma poética. Javier, quiero que escuchemos Abuela Oriental en la voz del poeta y luego analizamos cómo se da ese proceso poético con el recuerdo de la infancia, de ese paraíso perdido. ¿Te parece? Listo, estoy de acuerdo. Estás escuchando Anochecer en el Valle del San Jorge. Abuela Oriental, a esa abuela ensoñada venida de Constantinopla, a esa mujer malvada que me esquilmaba el pan, a ese monstruo mitológico con el vientre crecido como una calabaza gigante, yo la odié en mi niñez. Y sin embargo vuelve en esta noche aciaga con algo de hermosura. Por algo se dice que con el tiempo uno perdona casi todo. Vuelve con sus cicatrices en el alma defugada de un harem, con sus mierda en árabe y español, con su soledad en esos dos idiomas, y ese vago destello en su espalda de alta espiga de Siria.
La abuela oriental, que él llama en uno de sus poemas, es la madre de Lola Hattin, mamá del poeta. Esta señora, que es la abuela, llegó a la costa caribe venida del Líbano. Era una mujer amargada, no manejaba bien el español, no quiso al nieto porque no era un árabe puro como los hijos del primer matrimonio de Lola, su hija. Lo maltrataba física y verbalmente. Estos castigos son los que en principio dan para que él la odiara también, como acabamos de escuchar en su poema. Pero Javier, si te diste cuenta, Hattin perdona a su abuela y lo deja claro en la parte que dice: por algo se dice que con el tiempo uno perdona casi todo. Y es que el tiempo funciona como un bálsamo que acalla los rencores. Muy bien, Claudia, estoy de acuerdo. Pero, ¿qué te parece si antes de continuar con nuestra charla, escuchamos una canción de Carlos Masili? Él es barranquillero y él musicalizó un poema de Raúl Gómez Hattin que se llama Un corazón de mango. Perfecto. Yo tengo para ti, mi buen amigo, para ti, mi buen amigo, un corazón de mango del sino, oloroso, genuino, amable y tierno. Una llaga, una tierra de nadie, una pedra, un abrir y cerrar de ojos en noche ajena. Yo tengo para ti, mi buen amigo, un corazón de mango del sino, oloroso y genuino, amable y tierno. Tierra de nadie, una pedra, un abrir y cerrar de ojos en noche ajena y unas manos que asesinan. Fantasmas y unas manos que asesinan. Fantasmas. Consejo yo te doy y un consejo yo te doy y un consejo yo te doy, un consejo yo
encuentres conmigo. ¿Sabes qué estás escuchando? Estás escuchando Anochecer en el Valle del San Jorge, un programa de la emisora de la Fundación San Isidro y la Fundación Educativa de Montelíbano dedicado a la difusión y el goce de la literatura y otras expresiones artísticas. Eso estás escuchando. Claudia, ¿cómo te pareció la canción? Sencillamente hermosa. Es poesía pura. Mira, se nos está pasando que un elemento de análisis es también el título del libro, Retratos. Y es que los poemas que el libro contiene son figuraciones literarias no solo de los familiares, también de los allegados, de los amigos y de los primeros amores que Hatim tuvo. Bien se puede decir que él esperaba dejar literariamente, poéticamente, una prueba de sus retratos, porque se debe pensar que un retrato también se hace de un lugar, de un momento, de un tiempo y un espacio, para decirlo de otra manera. Claudia, como tú estabas hablando de la abuela, si de figuras maternas se trata, yo quiero que escuchemos Lola Hatim, y aunque no está en el libro Retratos, sino en el libro Hijos del Tiempo, lo traigo a cuento porque nos servirá en este momento para el análisis que propones. Estás escuchando Anochecer en el Valle del San Jorge. Lola Hatim, para Alejandro Obregón. Más allá de la noche que titila en la infancia, más allá incluso de mi primer recuerdo, está Lola, mi madre, frente a un escaparate, empolvándose el rostro y arreglándose el pelo. Tiene ya 30 años de ser hermosa y fuerte, y está enamorada de Joaquín Pablo, mi viejo. No sabe que en su vientre me oculto para cuando necesite su fuerte vida la fuerza de la mía. Más allá de estas lágrimas que corren en mi cara, de su dolor inmenso como una puñalada, está Lola, la muerta, aún vibrante y viva, sentada en un balcón mirando los luceros, cuando la brisa de la ciénaga le desarregla el pelo y ella se lo vuelve a peinar con algo de pereza y placer concertados. Más allá de este instante que pasó y que no vuelve, estoy oculto yo en el fluir de un tiempo que me lleva muy lejos y que ahora presiento. Más allá de este verso que me mata en secreto, está la vejez, la muerte, el tiempo inacabable, cuando los dos recuerdos, el de mi madre y el mío, sean solo un recuerdo solo, este verso. Mira, una de las maneras de las que yo aprendí a tomar la poesía fue a partir de las imágenes. Este poema es uno de mis favoritos porque hay varias imágenes allí. Me quedo con varias. Por ejemplo, con la del Raúl Gómez Hatim, que está desde la madre y la observa y la admira. Por eso dice, más allá incluso de mi primer recuerdo. Otra, la felicidad de ver a su madre enamorada. Es una imagen maravillosa. Es más que amor, es admiración y respeto. Por otra parte, la descripción de la madre observando los luceros, que se peina con algo de pereza y placer concertados tras la brisa de la ciénaga. Es la identificación de la región como otra figura materna. Ahí vale la pena recordar al semiólogo Fernando Vázquez, cuando dice que somos también hijos del lugar de origen, que más que una ciudad que nos ve nacer, es la ciudad la que nos pare. Claro, Javier. Recuerda que aunque Hatim se manifestaba hijo de Cereté, nació en Cartagena, y allí el poeta conoció al artista plástico Alejandro Obregón, de ahí que le dedique el poema que escuchamos anteriormente. Pero de otra parte, tal vez conozcas aquel poema de Constantino Cavafis que muestra al poeta como un dios creador. Por supuesto. No te olvides que Cavafis era uno de los autores predilectos de Gómez Hatim. De hecho, él tiene un poema que se titula Un probable Constantino Cavafis a los 19.
Es verdad, pero no quiero referirme en este momento a ese poema, porque es de otro libro y de otro programa. El siguiente poema de Raúl Gómez Hatín se llama El Dios que adora, y es una resignificación a esa imagen de Dios a la que los creyentes a veces solo acudimos para pedir favores y milagros. ¿Sabes qué estás escuchando? Estás escuchando Anochecer en el Valle del San Jorge, un programa de la emisora de la Fundación San Isidro y la Fundación Educativa de Montelíbano dedicado a la difusión y el goce de la literatura y otras expresiones artísticas. Eso estás escuchando. El Dios que adora. Soy un Dios en mi pueblo y mi valle, no porque me adoren, sino porque yo lo hago, porque me inclino ante quien me regala unas granadillas o una sonrisa de su heredad, o porque voy donde sus habitantes recios a mendigar una moneda o una camisa y me la dan, porque vigilo el cielo con ojos de gavilán y lo nombro en mis versos, porque soy solo, porque dormí 7 meses en una mecedora y 5 en las aceras de una ciudad, porque a la riqueza miro de perfil, mas no con odio, porque amo a quien ama, porque sé cultivar naranjos y vegetales aún en la canícula, porque tengo un compadre a quien le bauticé todos los hijos y el matrimonio, porque no soy bueno de una manera conocida, porque no defendí al capital siendo abogado, porque amo los pájaros y la lluvia y su intemperie que me lava el alma, porque nací en mayo, porque sé dar una trompada al hermano ladrón, porque mi madre me abandonó cuando precisamente más la necesitaba, porque cuando estoy enfermo voy al hospital de caridad, porque sobre todo respeto solo al que lo hace conmigo, al que trabaja cada día un paga amargo y solitario y disputado como estos versos míos que le robo a la muerte. Este poema trata varios instantes de la vida de Hatín, que también pasó, por supuesto, por momentos tristes. Hay mucha literalidad al describir a ese Dios que pide unas granadillas o una camisa. Es más, hace poco salió en YouTube un documental muy interesante sobre la vida del poeta, una vida que más que austera, de poquísimos recursos. El video se encuentra con el nombre del poeta. En ese documental se puede evidenciar que en realidad Hatín dormía en una hamaca, y cuando estuvo en Bogotá, él llevó una vida muy pobre. Estuvo acompañado de los habitantes de la calle, evitó la riqueza y los lujos. Recuerda que solo respetaba al que lo hacía con él y al que trabajaba cada día un pan amargo y solitario y disputado. Muy parecido a la idea de Diógenes, el filósofo griego. A Hatín muchos le vieron deambular por las calles de Bogotá, por la carrera séptima, y lo evitaban. Algunos por temor y otros por pena. Cuando producía temor, como él lo dice, es porque sabía dar la trompada al amigo. Milcíades Arévalo, el director de la revista Puesto de Combate, fue quien descubrió al poeta en Cereté. También fue quien lo publicó por primera vez, y cuenta que una vez se lo encontró en la Candelaria, en la zona colonial de Bogotá. Raúl iba por una acera, Milcíades por la otra. Cuando Milcíades se acercó para saludarlo, para darle un abrazo efusivo, recibió una trompada que lo dejó patas arriba en la calle. El poeta continuó su viaje. Así era Raúl, intempestivo, impredecible, jamás sabía ofrecer una cara hipócrita. Claudia, ya estamos llegando al epílogo de nuestro programa de hoy. ¿Qué te parece si vamos con las noticias culturales y con las píldoras gramaticales? Vamos. Lanzamientos de libros, estreno de películas, recomendaciones para ver televisión y cine, obras de teatro, galerías de arte, páginas de internet recomendadas. Porque el arte y la cultura ayudan a entender la vida, estas son las noticias culturales en Anochecer en el Valle del San Jorge. A finales del pasado mes de julio, los estudiantes de la Fundación Educativa de Montelíbano fueron representados por María Antonia Rojas, Pedro Felipe Gómez
y Manuel Alejandro Mojica en la inauguración del cuarto Festival Internacional Voces del Jazz en la ciudad de Cartagena, con el acompañamiento de la orquesta de la Fundación Música por Colombia y bajo la dirección del maestro Pablo Almarales. En esa oportunidad, los estudiantes interpretaron las canciones Manteca, Mañana de Carnaval y La Piragua. Cabe resaltar que esta es la tercera participación en el año de los estudiantes de la FEM en certámenes musicales de orden internacional. Y dentro de las recomendaciones de cine y televisión, un plan para mañana viernes es ver en Señal Colombia a las 10 de la noche la película Satanás, película basada en la novela homónima del escritor Mario Mendoza, que trata la vida obsesiva de Campo Elías Delgado, el excombatiente de Corea que fue el artífice de una matanza en el restaurante bogotano Poseto. ¿Lo recuerdas? Por supuesto. Durante los días 14, 15 y 16 de agosto, en la Fundación Educativa de Montelíbano y en la sede del Club Catuma, se llevará a cabo el modelo de las Naciones Unidas del nivel intermedio. Este espacio académico busca que los jóvenes de nuestro municipio adquieran un conocimiento de las problemáticas globales y locales, que puedan plantear soluciones y, por otra parte, demuestra las capacidades orales y escriturales que los estudiantes van adquiriendo. Esperamos que las mesas de trabajo se caractericen por un alto respeto y una fuerte argumentación. Estás escuchando Anochecer en el Valle del San Jorge. ¿Ha olvidado las normas de ortografía? ¿Sufre de pérdida de tildes? ¿No encuentra las palabras adecuadas para expresarse? ¿Tiene dificultad para redactar textos? No se preocupe, ha llegado Píldoras Gramaticales, una sección del programa Anochecer en el Valle del San Jorge sin prescripción médica. Claudia, aprovechando que eres maestra de lengua, quiero que nos hagas claridad en algunas dudas. ¿Qué es lo correcto? ¿2 medialunas o 2 medias lunas? Javier, las palabras compuestas se pluralizan como las simples al final de palabra. Por ejemplo, medialunas, malentendidos, librepensadores, mediodías, entre otras. ¿Cuál es la forma adecuada? ¿Arcoíris o arco iris? Mira, las dos formas son correctas, pero la recomendación de las academias es escribirlas en una sola palabra, tal como aparece en el diccionario de la Real Academia Española. ¿Los monosílabos son palabras agudas? Pues dado que los monosílabos, como su nombre lo indica, tienen una sola sílaba, no entran dentro de la clasificación de palabras agudas, graves o esdrújulas. Son monosílabos y se ajustan a las reglas de acentuación de estos. Bueno, la palabra ícono, ¿cómo se debe escribir? ¿Con tilde o sin tilde? Se permite las dos grafías. En España se usa mayoritariamente sin tilde, en América preferimos usarlo con tilde. ¿Qué tipo de sustantivo son los días de la semana? Son sustantivos comunes, razón por la cual se escriben con minúscula, y esta regla también aplica para los meses del año. ¿Sabes qué estás escuchando? Estás escuchando Anochecer en el Valle del San Jorge, un programa de la emisora de la Fundación San Isidro y la Fundación Educativa de Montelíbano dedicado a la difusión y el goce de la literatura y otras expresiones artísticas. Eso estás escuchando. Claudia, ¿qué se nos queda en el tintero con relación a nuestro invitado de hoy? Javier, pues decirle a nuestros oyentes que se acerquen a la obra de Raúl Gómez Hattí, con la seguridad de encontrar a uno de los poetas más sentidos del Caribe y de Colombia. Hemos tratado de la nostalgia, la saudade que embargó a Hattí, esa niñez marcada por los recuerdos de una abuela que él llamó desalmada y unos padres amorosos, es decir, la ambivalencia de los sentimientos que un ser humano puede sufrir. Es verdad, Claudia. Por otra parte, el poeta es un referente de nuestra región. Leer sus poemas es impregnarse un poco del olor del mango, es poder ver el pájaro chavarrí y sentir la frescura de la ciénaga, es ver cómo la noticia local se vuelve poema,
Por ejemplo, en el caso del poema Un asesino. La historia cuenta que en la región de Cereté se le acusó a un hombre de cometer parricidio, es decir, de asesinar a sus padres. Luego de haberle procesado, lo declararon inocente. Sin embargo, el escarnio público y el señalamiento de la región le mantuvieron como culpable. Escuchamos el poema en la voz del autor. Un asesino camina como arrastrando su sombra, no mira a nadie ni nadie lo mira. Hay un vacío a su alrededor como un hacha levantada. Salió hace unas semanas de la cárcel, lo declararon inocente unos jueces venales. Fue a visitar a los viejos amigos y estos le cerraron las puertas en la cara. Y así todo el mundo. Hay un cerco de púas en torno de Carlos, el parricida. Hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, jueves 8 de agosto de 2013. Muchas gracias a todos nuestros oyentes por la sintonía. Gracias por habernos permitido ingresar a sus casas y acompañarlos en esta, la hora más fresca. El próximo jueves estaremos de nuevo a las 6 de la tarde, acá en la emisora La 105 de la Fundación San Isidro. Pueden escribirnos al correo electrónico anochecerenelvalledelsanjorge@gmail.com. Repito, anochecerenelvalledelsanjorge@gmail.com, para solucionar sus dudas ortográficas y gramaticales, para recomendarnos los autores de los que deseen que charlemos, o sencillamente para hacernos referencias de índole cultural que desean que divulguemos. Síganos también en Twitter, @anochecersanjorge. Claudia, muchas gracias por su compañía y su conversación. Nos encontramos el próximo jueves con el segundo programa de esta serie sobre Raúl Gómez Hatín. Gracias a ti, Javier. No solo nos encontraremos los dos. Esta es una cita para todos nuestros oyentes de la emisora 105 de la Fundación San Isidro. Feliz noche y feliz fin de semana. Un abrazo literario para todos. Yo tengo para ti, mi buen amigo. Para ti, mi buen amigo, un corazón de mango del sino, oloroso, genuino, amable y tierno. Mi resto es una llaga, una tierra de nadie, una pedra, un abrir y cerrar de ojos, en noche ajena. Yo tengo para ti, mi buen amigo, un corazón de mango del sino,